Ya, entonces en dinámica ya se toma en cuenta, por ejemplo, la aceleración. Más que todo vamos a trabajar con la segunda ley de Newton que dice que es que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿no? Con esa ley vamos a trabajar en dinámica. Sí, en estos problemas de dinámica, generalmente lo que se trata de hallar es la aceleración del sistema. Por ejemplo, vamos a hacer el primer ejercicio. Antes, eh, también vamos a conocer lo que sería la fuerza de fricción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos el siguiente ejercicio. ¿No? Esto es el ángulo alfa. Ya, entonces, de este problema lo que me pide es hallar la aceleración. Sí, me da de dato una masa, la masa uno que es de 5 kilogramos, la masa 2 que es de eh, 3 kilogramos, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces, aquí el ángulo alfa va a ser de 32 grados. ¿Sí? Ya. Entonces, lo primero que tenemos que hacer sería hallar nuestro sistema de referencia para cada masa, ¿no? Para cada cuerpo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Acá, de este sistema de acá, tenemos, se puede observar que son dos masas sujetadas a una polea, ¿no? Entonces, si esta masa, cada masa va a tener su propio peso, ¿no? Aquí va a tener el peso uno y el peso 2, ¿no? Entonces esta masa 2 puede ser que caiga hacia abajo, ¿no? Esta masa uno, como esta masa está cayendo hacia abajo, entonces a la masa uno la va a arrastrar, ¿no? Entonces, el sentido de la aceleración en este caso puede ser que sea ese. El sentido de la aceleración, aquí va a estar el otro. Así. No sé si me dejo entender, chicos. Eso. Ahora, si nosotros al momento de hallar la aceleración nos sale el valor negativo, entonces eso quiere decir que la aceleración va en sentido contrario. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a dibujar el diagrama del cuerpo libre para cada uno. Que el diagrama del cuerpo libre para la masa uno. ¿Sí? Ahí y ahí. El peso siempre es de manera vertical, ¿no? Entonces el peso va a caer ahí. Este sería el peso uno. O para no poner peso uno, pongámosle directo el valor del peso, ¿no? El peso es igual a, que en ese caso el peso uno va a ser la masa uno por la gravedad, ¿no? El peso 2 va a ser la masa 2 por la gravedad. Ya. Entonces dijimos que acá debe estar mi peso. Entonces, como este es el diagrama de cuerpo libre para la masa uno, va a ser acá la masa uno por la gravedad, ¿no? Ya. Esta de acá es mi eje Y esta de acá es mi eje X. Ya. Entonces, este cuerpo de acá está sobre una superficie, ¿no? Entonces esta superficie va a generar una fuerza normal, ¿no? Entonces, mi fuerza normal va a ir ahí. Va a ser mi fuerza normal de mi masa uno. Ahora, ¿qué más tenemos? Como ese cable une a ambas masas, entonces va a haber una determinada tensión, ¿no? Y la tensión va a ser la misma para los dos. Entonces la tensión va a ir en ese sentido. Y esa es la tensión. Ya. Entonces, eh, ahora hagamos el diagrama de cuerpo libre para la masa 2. Diagrama de cuerpo libre para la masa 2.
va a tener su peso igual, ¿no? Acá va a ser la masa 2 por la gravedad. Sabemos que esto es X y esto de acá es Y. Y va a tener una tensión hacia arriba, ¿no? La tensión. No tiene normal porque no está sobre una superficie, ¿no? No se encuentra sobre una superficie. Cuando un cuerpo se encuentra sobre una superficie, entonces este va a tener una fuerza normal, ¿sí? Ya. Entonces ahora, este de acá va a ser mi ángulo alfa. ¿Por qué? Si acá podemos determinar igual, ¿bien? De la siguiente manera, digamos. Acá. Si este es alfa, aquí va a ser 90 grados, ¿no? Pongámosle que alfa es 32 grados. Ya, entonces acá ¿cuánto va a ser? 32 más 90 menos 180, ¿cuánto sabe, chicos? ¿Alguien saca un calculadora? 32 más cuánto digo? 58. ¿Cómo? 58. Ya, entonces el ángulo de acá es 58, ¿no? Acá, esto es 58 grados. Ya. Y si queremos hallar este ángulo de acá, va a ser 90 menos 58, ¿no? Para hallar este ángulo, ya que esto es un ángulo recto que sería de 90 grados, ¿no? Entonces, de seguro le va a salir 32, ¿no ve? Aquí en este caso, para hallar este ángulo de acá, este ángulo va a ser 90 menos este ángulo de acá, que sería 58. Y le sale 32, ¿no? Entonces el ángulo de acá es 32. Entonces si alfa es 32 acá, acá igual va a estar ese ángulo alfa, ¿no? Ya, entonces de esa manera igual ustedes pueden hallar el ángulo, ¿no? Hay algunas, ¿cómo se diría? Algunos atajos, ¿no? Que enseñan en algunos libros. Ya, entonces ese va a ser nuestro ángulo alfa. Este valor del peso de la masa 1, que es la masa 1 por la gravedad, vemos que es una fuerza oblicua, ¿no? Entonces, si yo tengo una fuerza oblicua, entonces va a tener descomposición tanto en el eje X como en el eje Y, ¿no? Entonces, aquí va a tener una descomposición en X, ¿no? Vamos a darle masa 1 por la gravedad en X. Y acá va a tener una descomposición en el eje Y, masa 1 por la gravedad en Y, ¿no? Ya. Entonces, ahora, tomamos el sentido de la aceleración en el sentido horario, ¿no? Entonces todas las fuerzas que estén a favor de la aceleración en este caso van a ser positivas, ¿sí? Por ejemplo acá la aceleración está en ese sentido, ¿no? La aceleración está ahí. Ahora, acá la aceleración va a estar ahí, ¿no? Ya. Entonces todas las fuerzas que estén a favor de la aceleración van a ser positivas, ¿sí? Entonces, ahora sí podemos aplicar la segunda ley de Newton, que vendría a ser la siguiente, ¿no? Ya. Que iba a ser sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿no? Acá. En el eje X va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. ¿Sí? Entonces, sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. Estamos tomando esta ecuación de acá. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué sumatorias, qué fuerzas tenemos? Tenemos la tensión que va a ser positiva, la tensión, menos la masa 1 por la gravedad en X, ¿no? Y esto queda así igual. Yo tendría menos la masa 1 por la gravedad por el, como está al frente de mi ángulo, va a ser el seno, ¿no? El seno de alfa.
y esto igual a la masa 1 por la aceleración. ¿Sí, chicos? ¿Se entiende? Ya. Entonces ahora podemos hacer igual una sumatoria de fuerzas en Y, pero esta no va a ser ya igual a la masa por la aceleración, ya que la aceleración solo está sobre el eje X, ¿no? Sobre el eje Y no ocurre nada, sería que estuviera en equilibrio. También podemos hacer una sumatoria de fuerzas. Si nosotros queremos, ¿no? En Y. ¿Qué vamos a tener? La fuerza normal, que es positiva, menos la masa 1 por la gravedad en Y, ¿no? Entonces va a ser la masa 1 por la gravedad en Y. ¿Y qué valor va a tomar? Vemos que la fuerza está adyacente, ¿no? Al ángulo, entonces va a ser coseno de alfa, ¿no? Y esto va a ser igual a 0. ¿Sí? Eso va a ser para el cuerpo 1. Ahora, para el cuerpo 2, no podemos tomar una sumatoria de fuerzas en X porque no tenemos ninguna fuerza, ¿no? Entonces vamos a tomar fuerzas en Y. Y la aceleración está sobre el eje Y, ¿no? Entonces vamos a tener lo siguiente, sumatoria de fuerzas en Y igual a la masa 2, en este caso por la aceleración. La aceleración es la misma para ambos cuerpos, ¿sí? Ya. Como dijimos que las fuerzas van a ser positivas en el sentido que va de la aceleración. Entonces, ¿qué vamos a tener? La masa 2 por la gravedad va a ser positiva. La masa 2 por la gravedad va a ser positiva, menos la tensión, ¿no? Igual a la masa 2 por la aceleración. Acá ya no tomamos mucho en cuenta lo que sería un eje de coordenadas, ¿no? Porque sabemos que acá abajo los valores de y son negativos, ¿no? Y acá arriba los valores de y son positivos. Si no estuviéramos tomando en cuenta la aceleración, entonces la tensión sería positiva y el peso sería negativo, ¿sí? Pero como estamos tomando en cuenta la aceleración, entonces todas las fuerzas que vayan a favor de la aceleración van a ser positivas, ¿no? Ya, entonces tenemos esta ecuación, pongámosle 2, y esta ecuación que es la 1. Ya que no vamos a tomar, bueno, por el momento no vamos a usar esta ecuación, la sumatoria de fuerzas en Y para el cuerpo 1. Entonces, como la tensión es la misma para ambos cuerpos, entonces acá, para ambas ecuaciones yo puedo despejar la variable t, ¿no? Entonces acá, en la ecuación 1, vamos a despejar la variable t. Voy a tener que t va a ser igual a qué. Tiene sentido negativo, pasa al lado derecho con positivo, ¿no? Entonces voy a tener yo la masa 1 por la aceleración más la masa 1 por la gravedad por el seno de alfa, ¿no? Ahora, para la ecuación 2 de 2, despejo yo igual la tensión. Aquí yo puedo hacer lo siguiente, ¿no? Para no hacer un despejo mucho. Ese valor de la tensión está como negativo, ¿no? Pasa al lado derecho con positivo y este de acá va a pasar al lado izquierdo con negativo. Entonces vamos a tener lo siguiente, la tensión va a ser igual a que la masa 2 por la gravedad menos la masa 2 por la aceleración. ¿Sí? Y esta sería nuestra ecuación 3 y esta sería nuestra ecuación 4. ¿Se entienden los chicos hasta acá? ¿Se entiende? Ya. Entonces, como las tensiones son las mismas, nosotros podemos igualar, ¿no? Acá. Vamos a hacerlo acá. La tensión igual a la tensión, ¿no? Aquí. Van a tener la masa 1 por la aceleración más la masa 1 por la gravedad por el seno de alfa. Igual. El otro valor de la tensión es la masa 2 por la gravedad menos la masa 2
por la aceleración. Entonces, acá yo tengo el valor de de las dos masas, el valor de la gravedad igual, la vamos a considerar aproximadamente 9,81 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Y nuestra única incógnita de acá sería la aceleración, ¿no? Entonces, las expresiones que tengan la aceleración, lo vamos a mandar al lado derecho, ¿no? Entonces vamos a tener la masa 1 por la aceleración. Está con signo negativo, pasa al lado con positivo, ¿no? Al lado derecho. Va a ser más la masa 2 por la aceleración. Igual. Este se queda, la masa 2 por la gravedad, menos, ¿no? Este va a pasar al lado izquierdo con negativo. Menos la masa 1 por la gravedad por el seno de alfa. ¿Sí? Ya. De acá, como tenemos el mismo valor de la aceleración, en ambos, ¿no? Lo podemos factorizar. ¿Qué me va a quedar? La aceleración por la masa 1 más la masa 2. Igual. Y acá tenemos como factor común la gravedad, ¿no? Igual la podemos factorizar, que sería la gravedad por la masa 2 menos la masa 1 por el seno de alfa. Entonces acá solo me queda despejar la aceleración. Entonces la aceleración va a ser igual a que tengo la gravedad, la masa 2 menos la masa 1 por el seno de alfa sobre la masa 1 más la masa 2. ¿Sí? Entonces acá ya solo me quedaría reemplazar los datos. Vamos a reemplazarlos acá. La gravedad que dijimos que es de 9,81 metros por segundo al cuadrado. Por la masa 2 que era de 3 kilogramos. 3 kilogramos menos la masa 1 que era de 5. Y la masa 1 está siendo multiplicada por el seno del ángulo alfa. El ángulo alfa es 32. Todo esto sobre la masa 1, que sería 5 kilogramos, más la masa 2 de 3 kilogramos. Entonces, y eso sería el valor de nuestra aceleración. ¿Alguien tiene calculadora, chicos? ¿Lo puede calcular esto, por favor? Sí, yo tengo, ahorita lo calculo. Ya. No sé si estará bien, pero me salió 0,43. Ya. Redondeando. 0,43 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ese sería el valor de nuestra aceleración en este sistema, ¿no? Y como les vuelvo a decir, si en caso nos hubiera salido negativo, ¿no? Entonces el valor de mi aceleración, o sea, el sentido ya no iría en el sentido horario, ¿no? Tendría que ir en el sentido antihorario. Aquí puse que la aceleración está en sentido horario, ¿no? Entonces, con esos datos, si la aceleración me hubiera salido negativo, entonces mi aceleración va para el otro lado. Ahí, para este lado va mi aceleración. No sé si me dejo entender, chicos. Sí, se entiende. Ya. Entonces eso sería para allá la aceleración. Estamos despreciando ahorita
la superficie, ¿no? Que crea una, como algo de fricción, ¿sí? Ya, en ese caso nuestra aceleración nos salió negativa, ¿no? Ya, entonces esto es cero. Este es el valor de nuestra aceleración. Ya. Ya, entonces vamos con otro ejercicio que ya tenga esa fricción, ¿no? Prácticamente va a ser el mismo, así lo vamos a comprender un poquito mejor. Y este va a ser el mismo ángulo alfa. Vamos a tener la misma masa, la masa 1. Aquí tenemos nuestra polea. Aquí tenemos la masa 2. Ya. Entonces, en este caso vamos a tomar el sentido de la aceleración hacia en sentido antihorario, ¿sí? Entonces mi aceleración va a ir ahí. Ya. Entonces, los datos serían, la masa 1 es de 2 kilogramos, mi masa 2 va a ser de 1,8 kilogramos y mi ángulo alfa va a ser en este caso de 32, ¿sí? 32 grados. Y me da el coeficiente dinámico o cinético, que sería 0,2. ¿Sí? Este coeficiente me determina, es una cantidad dimensional, ¿no? Que me determina la corrugez de la superficie, ¿sí? Ya. Si le damos ¿cómo les explico? Si vemos nosotros una superficie, ¿no? Entonces, y le damos, y nos acercamos mucho, o vemos con una lupa o a un zoom de por cien, ¿no? Entonces, no va a ser una superficie plana, va a tener como corrugez así, ¿sí? Eso nos aparecería si aumentamos el zoom, digamos, para ver una superficie. Eh, no, también pueden hacer el experimento, digamos, cuando ustedes, hasta el vidrio tiene una corrugez. Si ustedes tienen una mesa de vidrio, ¿no? Y deslizan, por ejemplo, un objeto, qué sé yo, un cubito, ¿no? Un cubito y lo deslizan con cualquier velocidad. La cuestión es que el cubito no va a deslizarse infinitamente, ¿no? En algún punto este se va a detener, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos nosotros este coeficiente que determina la curvez de esa superficie. No sé si me dejo entender, chicos. Si se entiende normal, ¿sí? Ya. Entonces, eso sería de dato nuestro coeficiente, ¿no? Ya. Entonces, ahora sí determinamos el diagrama de cuerpo libre para cada masa. Diagrama de cuerpo libre para la masa 1 y acá vamos a tener el diagrama de cuerpo libre para la masa 2. Ya, como dijimos, entonces la masa 1 va a tener un determinado peso, ¿no? El peso debe estar ahí, que sería la masa 1 por la gravedad. Vamos a tener la fuerza normal y como esta fuerza es oblicua, ¿no? Entonces va a tener descomposiciones tanto en el eje X como en el eje Y, ¿no?
Ya, ya, aquí, ya. Ahora sí. Eh, Estábamos diciendo que eso tenía el eje Y y esto sería el eje X. Ya. Entonces, ya estamos tomando un coeficiente, ¿no? De fricción. Entonces, mi aceleración está en ese sentido. Entonces, de aquí nosotros podemos determinar igual eh, cuál cuerpo va a arrastrar a cuál, digamos, ¿no? El que tiene más masa, obviamente, ¿no? ¿Cuál es? El que tiene la masa uno, ¿no? Lo va a arrastrar. Entonces, la fuerza de fricción vendría siendo la siguiente. Como ese cuerpo puede ser, por un momento, por favor, chicos, la masa uno, la masa 2. Ya. Ahora, la fuerza de fricción siempre va a ir en contra de la aceleración. ¿Sí? Entonces mi fuerza de fricción va a ir, eh, ¿cómo puedo decirles? Ahí. ¿Sí? Esta sería la fuerza de fricción, ¿no? Ya. Entonces mi fuerza de fricción puede ir en ese sentido, va a ir mi fuerza de fricción. Ya. El cuerpo 2 no tiene fuerza de fricción porque no está sobre una superficie, ¿no? Entonces volvemos a hacer el mismo diagrama. Aquí tengo el eje Y y aquí tengo el eje X, ¿no? Ya. Entonces voy a tener un peso, va a ser la masa 2 por la gravedad. Y acá tengo la tensión, ¿no? Ya. Entonces, nosotros tomamos en cuenta que la aceleración está en el sentido antihorario. Mi aceleración está ahí. Mi aceleración está así. ¿Sí? Ya. Ahora lo que podemos hacer sería aplicar la sumatoria de fuerzas, ¿no? Para el cuerpo 1 va a ser la sumatoria de fuerzas igual a Nx va a ser siempre la masa por la aceleración. En este caso sea la masa 1 por la aceleración. Ya. ¿Qué tenemos en X entonces? Todo lo que está a favor de la aceleración es positivo, ¿no? ¿Qué tengo entonces acá? La descomposición en Y del peso va a ser positivo. Entonces voy a tener yo la masa 1 por la gravedad. Y acá dijimos que es el mismo, ¿no? Acá. Ese es el mismo ángulo alfa. En el anterior ejercicio determinamos eso. Entonces va a ser como es la fuerza opuesta al ángulo, o sea, está en el sentido opuesta al ángulo, ¿no? Va a ser el seno, ¿no? El seno de alfa. ¿Y qué fuerza más tenemos? La fuerza de fricción está en el sentido de X positivo, ¿no? Pero está en contra de la aceleración, entonces va a ser negativa, menos la fuerza de fricción, y es igual a la masa 1 por la aceleración. Ya. Entonces, ¿qué más tenemos? Y aparte tenemos la tensión de la cuerda, ¿no? Entonces, la tensión igual está en contra de la aceleración, va a ser menos la tensión. Y ahora sí tenemos la masa 1 igual a la masa 1 por la aceleración. Ya. Después, ¿qué más podemos hacer acá? Una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. La fuerza de fricción es igual a ¿qué? Al coeficiente de fricción, ¿no? U sub K, podemos ponerle, por la fuerza normal, ¿no? Ya. Y si yo quiero determinar la fuerza normal, ¿qué debo hacer? Una sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿no? Porque ahí tengo yo mi fuerza normal.
Entonces, la fuerza normal está en el sentido de Y positivo. Va a ser positivo N menos el peso en el eje Y, ¿no? Va a ser menos la masa 1 por la gravedad por el coseno de alfa, igual a 0. Ya. Y acá nosotros podemos despejar la fuerza normal, que va a ser igual a ¿qué? A la masa 1 por la gravedad por el coseno de alfa. Entonces ya tengo el valor de mi fuerza normal. Ya, acá tenemos que hacer. De aquí vamos a despejar, nosotros necesitamos la tensión, ¿no? Porque al momento de igualar las tensiones ya podremos hallar la aceleración. Entonces, si acá nosotros despejamos la tensión, ¿cómo nos va a quedar? Va a quedar la masa 1 por la gravedad por el seno de alfa menos la fuerza de fricción menos la masa 1 por la aceleración. Esta sería mi primera ecuación y esta sería mi segunda ecuación. Ya. Entonces, de la primera ecuación, esta fuerza de fricción podemos desarrollarla, ¿no? Vamos a tener lo siguiente, que la tensión va a ser igual a aquí, la masa 1 por la gravedad por el seno de alfa menos la fuerza de fricción, ¿a qué es igual? Al coeficiente por la fuerza normal, ¿no? U sub k por la fuerza normal menos la masa 1 por la aceleración. Ya, eso tenemos por el momento acá. Esta va a ser nuestra ecuación 3. Ahora realicemos la sumatoria de fuerzas en Y para el cuerpo 2, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a la masa 2 por la aceleración. ¿Qué tenemos? La tensión está a favor de la aceleración, ¿no? Entonces va a ser positiva la tensión más la tensión menos la masa 2 por la gravedad igual a la masa 2 por la aceleración. Despejando la tensión, tenemos que la masa 2 es igual a la masa 2 por la aceleración más la masa 2 por la gravedad. ¿Vale, chicos? Ya, esta sería nuestra ecuación 4. Ahora sí podemos trabajar acá. Vamos a igualar ambas tensiones, ¿no? Ya que son la misma. Entonces, ¿qué vamos a tener para el lado izquierdo? Vamos a tener la masa 1 por la gravedad por el seno de alfa menos el coeficiente por la fuerza normal menos la masa 1 por la aceleración, que va a ser igual a esa de acá. La masa 2 por la aceleración más la masa 2 por la gravedad. ¿Sí? Ya. Entonces ahora podemos hacer nosotros lo siguiente. La masa 1 por la gravedad por el seno de alfa menos mu sub k. Y la fuerza normal, ¿qué valor toma? Toma este valor de acá, ¿no? Masa 1 por la gravedad por el coseno de alfa. Que va a ser masa 1 por la gravedad por el coseno de alfa. Menos la masa 1 por la aceleración igual a la masa 2 por la aceleración más la masa 2 por la gravedad. ¿Sí? De acá, nuestra intención es despejar la aceleración, ¿no? Ya, podemos mandar este valor al lado izquierdo con negativo y este valor de la aceleración al lado derecho con positivo. ¿Qué me va a quedar? Voy a tener la masa 1 por la aceleración más la masa 2 por la aceleración igual a la masa 1 por la gravedad por el seno de alfa menos mu sub k por la masa 1 por la gravedad por el coseno de alfa menos la masa 2 por la gravedad. ¿Sí? Este valor lo llevé al lado izquierdo con signo negativo, ¿no? ¿Va? Ya. De acá, ¿qué tenemos en común en la aceleración? ¿No? Yo puedo factorizar la aceleración y va a quedar igual aquí. La aceleración por la masa 1 más la masa 2. Todo esto va a ser igual, aunque de acá podemos factorizar la gravedad, ¿no? Igual. Vamos a factorizar la gravedad. ¿Qué sería? La gravedad va a ser igual aquí. Va, perdón. La gravedad se va a multiplicar por la masa 1 por el seno de alfa
menos mu sub k por la masa 1 por el coseno de alfa menos la masa 2. Sí, ahora sí, despejando la aceleración, ¿qué nos va a quedar? Aquí nos queda la gravedad por la masa 1 por el seno de alfa menos mu sub k por la masa 1 por el coseno de alfa menos la masa 2. Y todo esto dividido entre... Ya, continuemos chicos entonces. Ya, continuamos chicos entonces. Tenemos acá abajo la masa 1 más la masa 2, ¿no? Ya, ahora sí. Alguien que tenga calculadora y reemplace los datos, por favor. La gravedad lo vamos a considerar nuevamente aproximadamente como 9,81 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué sería acá? Tenemos 9,81 por la masa 1 que es de 2 kilogramos por el seno de alfa que es, alfa toma valor de 32. Después tenemos menos el coeficiente que es de 0,2 por la masa 1 que es de 2 kilogramos y aquí es 2 kilogramos por el coseno de 32 y menos la masa 2 que es de 1,8. Y abajo sería la masa 1 más la masa 2, sería 2 más 1,8. ¿Cuánto le salió chicos? ¿Alguien lo calculó? Holanda. ¿Cuánto le sale chicos? Mira, acá vamos a reemplazar Me, los datos. me salía error, pues lo estoy haciendo de nuevo. ¿Cómo? Me salía error y lo estoy haciendo de nuevo. Ah, ya. Ok. No sé si estará bien, pero me salió menos 3,29. Ya. O menos Menos, 3,30. ya, 3,30, ¿no? Ya. Metros por segundo al cuadrado. Y acá podemos observar que la aceleración nos salió negativo, ¿no? Entonces ese no es el verdadero sentido de mi aceleración. El verdadero sentido de la aceleración va a ser el siguiente. Va a ir eh, ahí. No sé si se ve chicos, ahí. En el sentido horario va a ir mi aceleración. Entonces eso podemos volverlo a calcular. Vamos a borrar todo esto de acá. Y corrigiendo estos errores ya nos debería salir
positivo el valor de la aceleración. Ya. Entonces, ya. Entonces, el valor de mi aceleración dijimos que va a ir en el sentido horario, ¿no? Ahí. Y como dijimos que la fuerza de fricción siempre va en sentido contrario a la aceleración, entonces este no es el sentido de mi fuerza de fricción, ¿no? ¿Cómo auxiliar que dijo? No la escuché. Ya, Se me fue que pierde. ahorita lo repito. Ya, ahora sí. Eh, dijimos al principio que la fuerza de fricción siempre va en contra de la aceleración, ¿no? Por ejemplo, si aquí, pongámoslo acá, mi aceleración va en ese sentido, ¿no? Ahí, en el sentido va hacia allá, ¿no? Ya. Entonces mi fuerza de fricción va a ir en el sentido contrario a la aceleración, ¿sí? Si mi aceleración, por ejemplo, si yo empujo a este bloque, ¿no? En ese sentido, entonces mi fuerza de fricción ya va a ser al contrario, ¿no? Eso. Entonces, este valor de la fuerza de fricción ya no es el verdadero. Ahora estamos tomando en cuenta que mi aceleración va en el sentido horario, ¿no? Porque ya determinamos todos los valores y nos salió que la aceleración es negativa, ¿no? Cuando su sentido era antihorario. Ya. Entonces, corrigiendo esos problemas, la aceleración va en sentido horario. Entonces, si mi aceleración va en sentido horario, mi fuerza de fricción está en ese sentido, ¿no? Ahí, contrario a la aceleración. ¿Sí, chicos? ¿Se entendió? Sí, ahora sí, se entendió. Ya. Clarísimo. Entonces volvemos a hacer la sumatoria de fuerzas. Este es N. Ya. Entonces, estamos con la sumatoria de fuerzas en X igual a la masa 1 por la aceleración. Ya. Aquí tenemos la tensión, ¿no? Aquí tenemos tensión y acá tenemos, perdón, en el sentido tensión. Ya. Entonces, toda fuerza que esté en sentido a favor de la aceleración va a ser positiva, ¿sí? Entonces, la tensión está a favor de la aceleración, ¿no? Se está apuntando al mismo sentido. Voy a tener la tensión positiva menos la fuerza de fricción, ¿no? Menos la fuerza de fricción. Y va a ser menos el peso descompuesto en el eje Y, ¿no? Va a ser la masa 1 por la gravedad por el seno de alfa. Entonces acá es alfa. Y todo esto igual a 0. Perdón, esto es igual a la masa 1 por la aceleración. La masa 1 por la aceleración. Ya. Este es el valor de mi fuerza de fricción, entonces podemos decir lo siguiente. La tensión menos la fuerza de fricción, que es igual a que a mu sub k por la normal, menos la masa 1 por la gravedad por el seno de alfa, igual a la masa 1 por la aceleración. Ya. Entonces de acá podemos despejar nosotros la tensión, ¿no? La tensión va a ser igual a que la masa 1 por la aceleración más mu sub k por la normal más la masa 1 por la gravedad por el seno de alfa. Esta es mi ecuación 1.
Y ahora este valor yo de la normal, ¿cómo puedo sacar? Tengo que hacer una sumatoria de fuerzas en Y, ¿no? Porque sabemos que la normal es la fuerza normal, ¿no? Que hay cuando un cuerpo está sobre una superficie. Ya, entonces vamos a hacer acá sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Porque en Y no hay aceleración, ¿no? Entonces no tiene caso que... Bueno, podemos escribir lo siguiente, ¿no? Así, para que se entienda un poco mejor. Podemos nosotros ponerle igual masa 1 por la aceleración. Pero como la aceleración no actúa sobre el eje Y, la aceleración es 0, ¿no? Entonces, la masa 1 por 0 es, todo esto es 0. Entonces, por eso aquí va a ser sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, ¿sí? Ya. Entonces, ¿qué tenemos? La fuerza normal en sentido positivo del eje Y. Tenemos la fuerza normal menos la descomposición en Y del peso, ¿no? Del cuerpo 1, que sería la masa 1 por la gravedad por el coseno de alfa. Y esto igual a 0. Acá podemos despejar la fuerza normal, que vamos a tener lo siguiente. Masa 1 por la gravedad por el coseno de alfa. Esta sería mi ecuación 3, pongámosle. La ecuación 2 va a ser para esta de acá. Acá van a hacer entonces lo mismo, ¿no? Una sumatoria de fuerzas en Y igual a la masa 2 por la aceleración, ¿no? Porque en Y acá sí ocupamos la aceleración porque la aceleración actúa sobre el eje Y. Ya, entonces todas las fuerzas a favor de la aceleración son positivas, ¿no? ¿Qué tengo acá? Tengo la fuerza del peso, entonces va a ser positiva. La masa 2 por la gravedad menos la tensión, que va en sentido contrario, ¿no? Igual la masa 2 por la aceleración. Y acá igual yo puedo despejar la tensión, que va a ser igual a qué? La masa 2 por la gravedad menos la masa 2 por la aceleración, ¿sí? Ya, entonces esta va a ser mi ecuación 2. Ahora sí, de acá yo puedo igualar. Aunque primero, de aquí esto, de acá yo puedo reemplazarlo acá, ¿no? Vamos a reemplazarlo acá. Tenemos la tensión igual a la masa 1 por la aceleración más mu sub k por n. ¿N cuánto vale? La masa 1 por la gravedad por el coseno, ¿no? Aquí va a ser la masa 1 por la gravedad por el coseno de alfa. Continúo acá, más la masa 1 por la gravedad por el seno de alfa. Y esta va a ser mi ecuación 4. Entonces la ecuación 4 y la ecuación 2 yo las voy a igualar. Porque la tensión es la misma, ¿no? Para ambos cuerpos. Ya, ¿qué vamos a tener entonces? Tengo acá la masa 1 por la aceleración más mu sub k por la masa 1 por la gravedad por el coseno de alfa más la masa 1 por la gravedad por el seno de alfa. Igual a todo eso de acá. La masa 2 por la gravedad menos la masa 2 por la aceleración. Ya. Mi intención acá es despejar la aceleración, ¿no? Entonces los únicos términos que yo tengo, donde yo tengo la aceleración son en este y en este de acá. Entonces este valor yo puedo moverlo, bueno, o llevarlo, como quieran decirlo, al lado izquierdo con signo positivo, ¿no? Voy a tener la masa 1 por la aceleración más la masa 2 por la aceleración. Y todo esto de acá que no tiene aceleración lo puedo llevar al lado derecho con signo negativo, ¿no? Porque toditos están sumando, ¿no? Va a ser igual a qué? A la masa 2 por la gravedad menos mu sub k por la masa 1 por la gravedad por el coseno de alfa, ¿no? Menos la masa 1 por la gravedad por el seno de alfa. Entonces acá solo me queda despejar la aceleración, ¿no? Si factorizamos la aceleración, nos va a quedar adentro masa 1 más masa 2, ¿no? Vamos a hacerlo acá. Aceleración masa 1 más masa 2. De acá igual podemos factorizar la gravedad, ¿no? ¿Qué nos va a quedar acá? Dentro del paréntesis nos va a quedar la masa 2 menos mu sub k
por la masa 1 por el coseno de alfa menos la masa 1 por el seno de alfa. Entonces ahora sí, de acá despejando la aceleración, que nos va a quedar? La gravedad va a ser igual a que la masa 2 menos mu sub k, la masa 1 por el coseno de alfa menos la masa 1 por el seno de alfa. Y todo esto sobre la masa 1 más la masa 2. Ahora sí, de acá pueden repasar los datos, por favor, chicos. Prácticamente nos tendría que salir el mismo valor que hallaron hace rato, pero con signo positivo. Sí, ya, ahorita lo saco. Por favor, chicos, alguien que lo calcule. Los, los tres que están en la clase, los tres ya aprobaron ya física o siguen en exámenes, digamos. Seguimos en examen. Ah, ya. ¿Por qué te van los otros? De mí ya acabó ya todos los temas. Examen final no van a faltar. Todos avanzaron hasta energía y potencia. ¿O solo hasta trabajo? Solo hasta trabajo, de ahí el ingeniero dijo, estudian para el examen final. Ya. Nosotros vemos en vectores, ¿no? ¿Cómo? En vectores el segundo examen. ¿Vectores? ¿Recién van a dar vectores? Sí, pero el otro examen ya en el segundo. Ah, ya. Ah, De todos modos están las clases grabadas, chicos, y las pueden volver a ver ya, si es que quieran. O si es que tienen dudas, entonces a la próxima clase igual la podemos hacer sobre vectores. La próxima clase estaríamos avanzando. Hoy día vamos a avanzar trabajo y el próximo sábado vamos a avanzar energía y potencia, ¿no? Y así. Y después ya es Navidad, ¿no? Ya. ¿Cuánto les salió acá, chicos? No sé si estará bien, pero 1,64. Sí, uch. Ya. 1,64. Ahora sí es positivo, ¿no? Ahora sí. Entonces, Sí, metro por ahora segundo sí al es cuadrado. positivo. Ya. Entonces, yo realicé el mismo cálculo y a mí me salió 4,02. Lo revisan después en sus casas. Bueno, Si después, vas a ¿no? revisar, debe estar mal mi calculadora. Ya, chicos. Tomen en cuenta que la verdad es 9,81, ¿no? 9,81. Mu sub k es 0,2. Y el ángulo alfa para ambos casos es 32 grados. Ya. Ahora sí, entonces, ¿entendido todo esto, no, chicos? Sobre dinámica. ¿Se entendieron, chicos? Sí, yo lo entendí. Ya, ok. Ya. Ahora sí entraremos les voy a explicar lo que sería trabajo. No es tan complicado. Ya, entonces estamos acá.
Aquí tenemos, ¿no? Va a ser trabajo. Ya. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo esos carritos que llevan minerales, ¿no ves? En una mina, ¿no ves? Ya. Están sobre su riel. Es una riel recta, por favor, chicos. No puedo hacerlo recto. Ya. Entonces vamos a hacer así. Ya. Yo tengo acá mi carrito, ¿no? Que lleva minerales, ¿sí? Entonces yo le voy a aplicar una fuerza, ¿no? Aquí, una fuerza. Con un cierto grado de inclinación, ¿no? Como va a tener un ángulo. Ya, entonces si yo aplico una fuerza a este carrito que está en reposo, ¿no? Ese carrito se va a mover, ¿no? Va a estar, por ejemplo, más acá, ¿no? Ya, aquí yo voy a tener un sistema de referencias. Este va a ser X y este va a ser Y. Entonces inicialmente estaba a una distancia de R1, lo voy a poner, ¿sí? Y después se movió a una distancia de R2. Ahora, esta diferencia de acá va a ser la distancia que se movió, ¿no? O sea, su posición inicial va a ser R1, su posición final fue R2, ¿no? Entonces, el recorrido que hizo va a ser la diferencia de R2 menos R1, ¿no? Entonces la distancia que recorrió va a ser R2 menos R1. Ya. Entonces yo apliqué la fuerza y el carrito se movió. Ya. Entonces, el trabajo se define por lo siguiente, ¿no? El trabajo va a ser igual a la fuerza por la distancia. En este caso, la fuerza va a ser un vector, ¿no? Vector fuerza. Ya. Ahora, esto sería por definición, ¿no? Lo que sería el trabajo. Ya. Ahora, para lograr un máximo trabajo, ¿no? El vector fuerza aplicado sobre mi carrito, ¿no? O sobre cualquier otro cuerpo, debe poseer la misma dirección y sentido que la distancia. O sea, debe estar sobre el eje X. Es decir, que la fuerza va a formar un ángulo de 0 grados, ¿no? Si yo descompongo esta fuerza sobre el eje X, no va a haber ningún ángulo, ¿no? O sea, el ángulo va a ser 0 grados, ¿no? Entonces yo llegaría a tener lo siguiente. El trabajo va a ser igual a que F por el. Si yo descompongo esto en el eje X, ¿qué voy a tener? El vector, el módulo del vector por el coseno de θ, ¿no? Por la distancia. Entonces dijimos que el ángulo va a ser 0 grados, ¿no? Esto va a ser 0. Coseno de 0, si no me equivoco, creo que es 1. Entonces F por 1 es F no, fuerza por distancia. Entonces de esta manera ya obtenemos el trabajo, la ecuación con la que más se trabaja, ¿no? Fuerza por distancia. Ya. Ahora las unidades del trabajo son el joule, ¿sí? Eh, el joule también es igual a que la fuerza se mide en newton, ¿no? Y la distancia se mide en metros. Entonces, un joule equivale igual a 9 newton por metro, ¿sí? Ese joule se le escribe como más o menos así, ¿no? Joule, joule, ¿sí? Ya. Entonces, eso sería el trabajo en términos generales, ¿no? Esta es la ecuación principal del trabajo. Ya. Ahora veamos lo que sería el trabajo eh, de una fuerza variable, ¿no? Ya, vamos a tener acá. Vamos a escribir trabajo de una fuerza variable.
Por ejemplo, yo tengo acá una superficie, ¿no? Una superficie. Y yo voy a tener acá un resorte. Ahí. Ese va a ser su estado inicial. Ya, si yo cuelgo si yo pongo o sea, le pongo al resorte un cuerpo, ¿no? Una masa. Entonces a ese resorte lo va a deformar, ¿no? El resorte se va a estirar, ¿no? Ahí, aquí está la masa. Y tuvo una deformación X, ¿no? Una deformación X. Ya. Esta masa va a producir un peso, ¿no? Masa por gravedad. Ya. Ahora, el resorte va a querer volver a su estado inicial, ¿no? Que estaba acá. Entonces va a tener lo que sería una fuerza restauradora, se lo llama. Va a ser acá una fuerza restauradora. ¿Sí? Este Fr es la fuerza ya. Este Fr es la fuerza que ejerce el resorte, ¿no? Que ejerce el resorte. Ya. Entonces, si yo hago acá una sumatoria de fuerzas igual a 0, ¿qué voy a tener? La masa por gravedad menos Fr, ¿no? Igual a 0. Entonces, podemos decir lo siguiente, miren, chicos, para que no nos estemos chipando mucho. Una sumatoria de fuerzas, ¿no? Ya. Fr está en sentido positivo del eje lleno, ¿ah? Ya, tenemos entonces Fr positivo menos el peso está en abajo, ¿no? Va a ir menos la masa por la gravedad igual a 0. Entonces, Fr va a ser igual aquí a la masa por gravedad. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Que la fuerza que ejerce el resorte para volver a su estado inicial va a ser la misma, pero en sentido contrario que el peso que lo origina. ¿Sí? No sé si me dejo entender, chicos. Por mi parte, Ya. Entonces, eh, por ejemplo, si yo lo estiro a mi resorte por dos veces la masa, la misma masa, ¿no? Dos veces la masa. Esta vez se va a estirar dos veces X, o sea, dos veces la distancia, ¿no? Ya. Y acá va a tener dos veces el peso, ¿no? Obvio. Dos veces la masa por la gravedad. Entonces, si yo hago la misma sumatoria de fuerzas, en este caso, sumatoria de fuerzas igual a 0, ¿qué voy a tener? Que va a ser la misma fuerza, ¿no? Fr. En este caso vamos a llamarla Fr2. Esta es Fr1. ¿Sí? Ya. Entonces tenemos Fr2 menos 2 por la masa por la gravedad, ¿no? Igual a 0. Vas a tener Fr2 igual a 2 por la masa por la gravedad. Ya, entonces ¿eso qué me quiere decir? Que si se aumenta el peso, ¿no? Del cuerpo, entonces va a tener ese mismo aumento en su elongación, ¿no? En su deformación que se va a causar el resorte. ¿Sí? Entonces acá podemos decir que la fuerza de resorte va a ser proporcional a la elongación. ¿Sí? Ya, o sea que si la fuerza aumenta, entonces la elongación igual va a aumentar. En ese caso la fuerza sería este mismo, ¿no? Entonces si yo, por ejemplo, si fuera tres veces la masa por la gravedad, la distancia X que se va a estirar el resorte va a ser tres veces X igual. ¿Sí? Entonces es proporcional. Ya, entonces de acá nosotros vamos a decir que la fuerza va a ser igual a K por X. Esta acá se denomina constante rigidez o elasticidad del resorte, ¿sí? No sé si ya vieron esta ecuación. Y esta
se va a llamar la fuerza deformadora. ¿Sí? Ya, esta es la fuerza deformadora, o sea, esta fuerza que va hacia abajo. ¿Ya? Ahora, la fuerza restauradora que va a ser la que va hacia arriba, voy a escribir acá. La fuerza restauradora va a ser igual aquí. Fr va a ser igual a menos K por X. Como ves, sentido contrario, es el mismo valor de este, ¿no? Pero en sentido negativo. En la fuerza restauradora es menos K por X. ¿Sí? Entonces, el trabajo realizado por una fuerza al estirar el resorte, ¿no? O comprimirla va a ser la siguiente. Entonces, el trabajo en este caso va a ser igual a ¿qué? A un medio de la fuerza por X. ¿Sí? La fuerza que es igual a K por X, ¿no? Un medio de K por X por X. Multiplicando, ¿qué nos sale esto? Un medio de K por X al cuadrado. Entonces, este es el trabajo el trabajo que origina una fuerza, ¿no? Sobre un resorte, cuando lo comprime o cuando lo va a estirar, ¿sí? Este va a ser el trabajo. Ahora vamos a ver lo que sería el trabajo contra la fuerza de la gravedad, ¿no? La fuerza de la gravedad. Ya. Lo mismo acá vamos a tener un sistema de referencias, X y Y. Y acá está un cuerpo, ¿no? Una masa. Y acá va a estar el mismo cuerpo, ¿no? Aquí va a estar a una distancia de Y1. Y después va a estar a una distancia de Y2. ¿Sí? Entonces acá se va a originar una fuerza gravitatoria, ¿no? Hacia abajo. Ya. Entonces yo tengo mi ecuación, ¿no? Del trabajo, que es la fuerza por distancia. Entonces, esta fuerza de acá, como va a ser el mismo peso de la masa, ¿no? del cuerpo, el peso va a ser esa fuerza. Y esa fuerza que es igual a la masa por la gravedad, ¿no? Entonces este valor vamos a reemplazarlo acá. El trabajo va a ser igual aquí. La fuerza es igual a la masa por la gravedad. Por la distancia. Pero ahora la distancia va a ser ¿qué? La distancia, que la vamos a llamar h, va a ser igual a y2 menos y1. ¿Sí? O sea, el recorrido que va a ser de acá hasta acá, ¿no? Eso. Ya, entonces, el trabajo va a ser igual aquí a la masa por la gravedad por la altura, ¿no? Y este va a ser el trabajo contra la fuerza de la gravedad, ¿no? Si se dan cuenta, estas ecuaciones se parecen mucho, si es que algunos ya avanzaron energía. Por ejemplo, esta de acá también es como se la conoce, bueno, es parecida a la energía potencial gravitatoria. Esta de acá es parecida a la energía eh, elástica, si no me equivoco. ¿Sí? Entonces estos valores lo van a usar más que todo para física 2 van a usar este valor de acá, ya que en física 2 se avanza el movimiento armónico simple y eso describe un resorte. ¿Sí? Y entonces esto es muy importante que sepan, porque si quieren saber igual, si quieren ser también auxiliares de física 1, entonces es igual tienen que repasar, ¿no? Ya, entonces para acabar la clase nos queda ¿cuánto? 7 minutos, ¿no? Ya, escribamos algunas cositas más acá. Eh, por ejemplo, si yo tengo un trabajo efectuado por varias fuerzas, trabajo efectuado por varias fuerzas,
Por ejemplo, yo puedo tener una fuerza 1, una fuerza 2, ¿no? Este mismo carrito, por ejemplo, la podemos empujar con otra fuerza 1 a un determinado ángulo, ¿no? Otra fuerza 2, digamos, ¿no? Entonces, yo voy a tener una fuerza resultante que va a ser igual a que la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3 y más hasta una fuerza n, ¿no? Ya, entonces el trabajo, sabemos que es la fuerza por distancia, ¿no? Entonces aquí vamos a tener F1 más F2 más F3 más Fn, ¿no? Y todo esto por la distancia. Entonces, por la propiedad distributiva, nosotros podemos escribir lo siguiente. Fuerza 1 por la distancia, más la fuerza 2 por la distancia, más la fuerza 3 por la distancia. Y así más una fuerza n por la distancia. Entonces, fuerza 1 por distancia, ¿qué hacer? Un trabajo 1, ¿no? Lo mismo acá. Un trabajo 2, un trabajo 3 y así un trabajo n. Sí, entonces, el trabajo efectuado por varias fuerzas va a ser la sumatoria de todos los trabajos, ¿no? Ya. Y eso sería hasta acá. Y después las unidades ya repasamos que es el Joule, que es el Newton por metro. En el sistema, este es en el sistema internacional, por si acaso, sistema internacional. En el sistema CGS, la unidad del trabajo es el ERG, ¿sí? El ERG. Ya, sistema CGS, ¿qué es? Centímetros, gramos, ¿sí? Segundos, ¿no? Ya. Entonces, eso sería todo hasta por hoy, ¿no, chicos? No sé si se entiende. ¿Se entendió, chicos? Sí, se entendió, ¿no? Ya. Entonces, bueno, hasta aquí sería la clase de hoy, chicos. No sé si podrían activar sus cámaras, por favor, para tomar una pequeña asistencia.